Buen día, alumnos. Vamos a continuar con el acompañamiento teórico virtual. Soy el doctor Fiume César Dante. Vamos a tratar el tema de hoy, patología apendicular en esta actividad no presencial. Continuamos con una pequeña reseña anatómica del apéndice cecal o vermicular, de allí el nombre por su forma. Presenta una longitud de entre 6 a 12 centímetros aproximadamente y un calibre, un diámetro antero-posterior de 8 milímetros y una luz permeable muy fina. Presenta tres capas, mucosa, submucosa y muscular. En la base de implantación en la cara interna o posterior-interna del ciego, a 2,5 centímetros por debajo de la válvula de Bowling o ileocólica, donde convergen las tres tenias, que es una de las características para poder identificar el apéndice durante una cirugía, que es siguiendo el nacimiento de las tenias, que a nivel del ciego son tres: una anterior, una posterolateral derecha y una posterolateral izquierda. Presenta una extensión de la mucosa a manera de válvula descrita por Gerlach, que es donde comunica la luz del apéndice con la luz del ciego. Presenta un meso ancho y se entiende entre el apéndice y la cara posterior de la última asa del intestino delgado, cuyo meso o mesoapéndice va a transcurrir una rama terminal de la mesentérica superior, a su vez rama de la cólica derecha, que es la arteria iliobiseco-apendiculocólica. Y además el apéndice va a tener una relación con distintos órganos que debemos preservar en el momento de la cirugía, que es en la región hacia el retroperitoneo, los vasos ilíacos externos, el uréter por dentro, el músculo psoas y el nervio femorocutáneo por fuera. En su posición habitual, en la mayoría de los pacientes, es descendente interno o látero interno. En esta imagen podemos apreciar las distintas variables posicionales del apéndice con respecto a la dirección que sigue el mismo. La más común, como dijimos, es la látero-interna. Tenemos la retrocecal, la pélvica, y la posición en embudo son similares. Se dirige el extremo distal del apéndice hacia la región pelviana. Inclusive pueden formar parte de alguna hernia o contenido del saco, que es el apéndice en ese caso. Tenemos también las variantes mesocelíaco o ilial, retroilial o preilial, que son las posiciones que uno lo va a ir a buscar durante la cirugía. En el caso de la retrocecal, al no poder encontrarlo el apéndice, tenemos que realizar maniobras de decolación del ciego y el colon ascendente para poder ubicarlo y realizar la extirpación. Otra variante que no aparece en esta imagen es la ascendente externa. El apéndice se encuentra hacia afuera y hacia arriba, dirigido a su extremo distal, con la punta dirigida hacia la zona del hígado. Otra variante que podemos tener con respecto a la posición del apéndice tiene que ver con la posición además del ciego. Ustedes saben que la rotación del intestino embriológica a veces es incompleta, o tenemos un ciego redundante, que podemos encontrar un ciego pelviano o un ciego tan extenso que va a formar parte de los órganos de la fosa ilíaca izquierda, y el cuadro va a confundir con otro tipo de patologías, o tener un ciego alto y estar en presencia de una apendicitis con un apéndice subhepático de difícil diagnóstico por su confusión con patologías biliares, las cuales van a enmascarar el diagnóstico, y el diagnóstico al final es intraoperatorio en la mayoría de los pacientes. La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice, la causa más frecuente de abdomen agudo de resolución quirúrgica. Debido a la gran lista de diagnósticos diferenciales que se plantea como consulta en las guardias, es muy importante los criterios diagnósticos y las alternativas terapéuticas tempranas. El médico que lo recibe, el médico que lo ve por primera vez, es el que va a orientar hacia este diagnóstico, y es muy importante hacer el tratamiento inmediato, el tratamiento de urgencia. La incidencia mundial se la puede apreciar en la diapositiva, mucho más frecuente en edades entre 10 y 20 años, lo que no quiere decir que no se presente en edades como el neonato,
en el niño o en pacientes ancianos. La proporción entre varón y mujer es 1,4 a 1. Llegar a comprender la fisiopatología de la apendicitis aguda es muy importante para poder también interpretar la clínica del paciente y la evolución. Existe un factor fundamental que es el factor luminal, o sea, la obstrucción de su luz, ya sea por factores intraluminales, factores parietales o extraparietales. En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción luminal, en un 35% aproximadamente, son fecalitos. En el niño, a su vez, el 65% de las causas son las hiperplasias linfoideas, que es una de las células que constituyen la submucosa del apéndice secal. O sea que en el adulto, en un 35% son fecalitos lo que van a obstruir, y en el niño, el 65% de los casos, la hiperplasia linfoidea. Además pueden obstruir la luz parásitos, tumores. Al ser obstruida la luz de este órgano, ¿cuál sería la fisiopatología y la progresión? Sería una hipertensión endoluminal, un bloqueo a su vez por aumento de la presión del drenaje, sería al principio linfático y venoso. Posteriormente hay una obstrucción a nivel del retorno venoso, un compromiso de la circulación arterial, y por último la perforación al haber ya una necrosis de la pared del apéndice. En esta imagen podemos apreciar las etapas fisiopatológicas de la apendicitis aguda. En primera instancia, la apendicitis aguda congestiva, en el que el apéndice se encuentra hiperémico y una congestión venosa. Es un apéndice que puede estar también elongado. Muchas veces el diagnóstico macroscópico de la apendicitis aguda congestiva no es muy fehaciente. Sí lo va a hacer en la anatomía patológica cuando tengamos el diagnóstico definitivo. La etapa supurativa o flegmonosa, como la llamamos, ya hay un mayor aumento de la presión intraluminal, un compromiso linfático, venoso, un gran exudativo fibrino purulento, y ya existe lo que se llama la translocación bacteriana, teniendo en cuenta que en la luz del apéndice y la flora microbiana pertenece y es similar, idéntica a lo que es la flora microbiana del intestino grueso. La etapa gangrenosa, ya donde hay compromiso de la pared del órgano por ya aumento excesivo de la presión y compromiso de la irrigación arterial, mayor translocación bacteriana, mayor componente purulento, como se aprecia en la imagen. Y la apendicitis aguda perforativa, donde hay un mayor presión a nivel del extremo más débil del apéndice, que puede ser a nivel de la punta del apéndice o la región lateral, donde ya hay una perforación y salida del contenido retenido dentro de la luz, y provocar, por supuesto, la translocación bacteriana y la famosa peritonitis, que puede ser fatal para el paciente y conlleva múltiples complicaciones en la evolución de este cuadro. Para realizar el diagnóstico de este tipo de patologías se va a basar fundamentalmente en la historia clínica del paciente, la anamnesis y el examen físico, con el cual nosotros vamos a obtener más de un 80% del diagnóstico de este tipo de enfermedades. Es muy importante, y siempre les estoy enseñando a mis alumnos o a los residentes de cirugía o a los residentes de medicina general, que hay que evaluar bien el cuadro del dolor. El dolor en el caso de apendicitis aguda, y en la mayoría de los casos, aproximadamente en un 86%, presenta un cuadro cronológico, la llamada cronología de Murphy, cuya explicación es la siguiente. Ustedes saben que el apéndice secal, apéndices vermiculares, es un órgano que posee una inervación visceral. Esta sensibilidad visceral va a ser interpretada a nivel subcortical, por lo tanto va a ser un dolor referido a otra región, por ejemplo la región de epigastrio, al principio la región periumbilical, que luego va a ir migrando hacia la región de la fosa ilíaca derecha, que es cuando ya la inflamación va irritando el peritoneo parietal, cuya sensibilidad es somática e interpretación sería a nivel cortical, y el paciente ya puede ubicar el dolor.
Esa es la famosa cronología que hablamos cuando hablamos de apendicitis aguda y que va a ser valorada en un score más adelante. Otros síntomas que pueden ir acompañando al paciente en este cuadro es la presencia en un principio, uno de los primeros síntomas es la anorexia, las náuseas, los vómitos, la fiebre que va a aparecer recién en algún tiempo de evolución importante, donde el apéndice ya empieza a complicarse, pasar a ser flemonoso, gangrenoso o perforado, no más allá de 38, 38 y medio. A distinto sería aquel paciente que debuta con un cuadro febril de 40 grados acompañado de dolor. Lo más probable es que eso sea un cuadro similar a, por ejemplo, a una infección urinaria y no sea una apendicitis. Con respecto a otros síntomas es la diarrea, que puede tener episodios de diarrea escasa, que pueden llegar a confundir y atrasar el diagnóstico y ser interpretada como una gastroenteritis. Uno de los signos, vamos a nombrar algunos signos semiológicos del cuadro apendicular. Uno de ellos es el signo de Bloomberg, que es el dolor a la compresión y descompresión en forma localizada. En este caso sería fosa ilíaca derecha, distinto al signo de Guénot de Mussy, en el cual el dolor a la compresión y descompresión es generalizado en el caso de peritonitis. El signo del psoas, que es dolor provocado por la flexión del muslo sobre el abdomen al irritar el músculo psoas, que es uno de que podemos llegar a interpretar que el paciente está cursando una apendicitis aguda retrocecal. El signo de Robson, que lo vamos a reproducir comprimiendo la región de la fosa ilíaca izquierda, a su vez interpretando que pudiese haber una distensión del ciego, vamos a provocar en sí el dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha, manteniendo la compresión en la fosa ilíaca izquierda. Esos son los signos más importantes que podemos nombrar. Existen otros signos más que lo pueden repasar en la bibliografía. Existe un aforismo que dice que los estudios complementarios que nosotros podemos llegar a solicitar para el diagnóstico van a reafirmar el diagnóstico clínico que realiza el médico. No así sería al revés, en cuyos resultados va a refutar el diagnóstico semiológico y va a realizar algún otro tipo de diagnósticos no compatibles con apendicitis. En conclusión, siempre va a predominar la clínica sobre los demás estudios que podemos llegar a pedir. Como diagnóstico diferencial tenemos una larga lista de patologías que comprometen la región del apéndice. Esto va a depender del sexo, la posición anatómica y la etapa del proceso. Muchos de estos diagnósticos inclusive son hallazgos intraoperatorios. Uno diagnostica una apendicitis aguda, indica una cirugía y nos encontramos con patologías en la mujer ginecológicas como folículos de Graf sangrante, quistes de ovario, enfermedad inflamatoria pelviana. En el hombre, un cólico renal, hay que tener mucho cuidado de hacer un buen diagnóstico, porque si operamos un paciente con una probable apendicitis aguda y no lo interrogamos bien sobre el dolor, inspeccionarlo al paciente a ver cómo se comporta ante el cuadro del dolor, que el dolor cólico es distinto al dolor peritonítico, vamos a caer en un error. Puede suceder, por ejemplo, también adenitis mesentérica en el niño, como habíamos nombrado en alguna diapositiva, cálculos ureterales o infección del tracto urinario. Y muchas veces conviven algunas de estas dos patologías que realmente confunden mucho, y bueno, la evolución es la que nos va a marcar la conducta a seguir.
Como estudios complementarios vamos a solicitar siempre un análisis de sangre, un análisis de orina. Generalmente tenemos el aumento de leucocitos a predominio neutrofilia, muy pocas veces leucocitos normales, lo que no descarta la presencia de una apendicitis. En sedimento urinario, el diagnóstico diferencial con una infección urinaria, teniendo en cuenta también que muchas veces podemos tener presencia de microhematuria, inclusive hasta piocitos en la orina, cuestión que no descarta también una apendicitis. Se solicita ecografía y a veces se cree que la ecografía es un diagnóstico hace un diagnóstico específico y sensible con respecto a la patología tratante, y no es así. Ustedes saben que el aire nos imposibilita ver la interpretación, que es operador dependiente. En caso de un cuadro similar o compatible con apendicitis, vamos a observar una asa dilatada no compresible que despierta dolor. Podemos medir el diámetro de esa asa dilatada, que podría ser el apéndice como se visualiza en la imagen. Ese diámetro tiene que ser mayor de 6 milímetros antero-posterior. Otra cosa que puede evaluarse en la ecografía es diagnósticos diferenciales, por ejemplo, patologías ginecológicas, quiste de ovario, embarazo ectópico, presencia de líquido libre en cavidad. También podemos llegar a encontrar y hacer diagnósticos diferenciales. Habitualmente en nuestro servicio utilizamos el score de Alvarado. Es un score que podemos utilizar con la presencia de algunos síntomas, algunos signos y el laboratorio sencillo para evaluar, y estaríamos hablando siempre en el mismo idioma con el resto de los médicos del servicio. Este score evalúa tanto los síntomas como migración del dolor, o lo que llamamos cronología, la anorexia, náuseas y vómitos, signos como dolor en el cuadrante inferior derecho, dolor a descompresión o de rebote, la presencia de fiebres, leucocitos y desviación hacia la izquierda de la fórmula leucocitaria. Esto vamos a tener una puntuación de las cuales entre 5 y 6 sería una posible apendicitis, entre 7 y 8 probable apendicitis aguda, y mayor de 9, entre 9 y 10 apendicitis aguda, lo que nos facilita el dialecto diario dentro del servicio de cirugía. En el caso de la guardia, por ejemplo, ya decimos el paciente está con un Alvarado 9-10, sabemos que lo más probable es que los estudios que se pidan van a ser compatibles con un cuadro apendicular que tendrán que ser intervenido inmediatamente. Sabemos que este tipo de enfermedad, el tratamiento es quirúrgico y debe ser un tratamiento quirúrgico inmediato para evitar la presencia de complicaciones o hasta el deceso del paciente. Se fue evaluando a través de la historia los distintos conceptos de pacientes con dolor abdominal, se empezó a manejar el término tiflitis, inflamación, hasta que se realizó allá por el año 1800 la primera apendicectomía en un paciente con dolor abdominal con buena evolución. Después se fue viendo a través de la historia la agregación del tratamiento antibiótico asociado al quirúrgico con muchos mejores resultados. El concepto de la apendicitis aguda debe ser tratamiento quirúrgico lo más rápido posible para evitar complicaciones. La técnica convencional descrita por McBurney en las incisiones que lleva su nombre o incisión oblicua se realiza en fosa ilíaca derecha teniendo en cuenta los reparos anatómicos como la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Se traza una línea y la incisión va a ser realizada en forma oblicua, 1/3 por arriba y 2/3 por debajo de dichos reparos. Para seguir describiendo los distintos accesos, tenemos también la incisión de Roque-Davis, que es una incisión en fosa ilíaca derecha transversal, una incisión paramediana derecha por fuera de los rectos anteriores del abdomen, o incisión de Gallagher-Bertola. La incisión oblicua, ya descrita por McBurney en la diapositiva anterior, que es la técnica por divulsión muscular que vamos a ver a continuación. En una primera etapa, una etapa de diéresis, luego de realizada la incisión de piel, la divulsión y separación del tejido celular subcutáneo con separadores angostos de Farabev,
comenzamos a realizar la divulsión de los músculos laterales del abdomen. La primera capa que vamos a encontrar es la capa aponeurótica o plano aponeurótico del músculo oblicuo mayor. Luego debajo de este músculo vamos a divulsionar el oblicuo menor y por debajo de este el transverso, con una maniobra llamada maniobra estrellada de fino quieto, en el cual los músculos no se seccionan, simplemente se divulsionan. Una vez que vamos a acceder a un plano de tejido celular preperitoneal o espacio de Bogros, hacia la línea media tenemos que realizar la búsqueda del peritoneo parietal, que es un tejido nacarado blanco que vamos a traccionar y vamos a hacer la maniobra de toma y retoma para poder liberar algún tipo de elementos o alguna víscera que pueda estar detrás en el plano intraperitoneal. Apertura del peritoneo y ya estaríamos ingresando a la cavidad abdominal, por supuesto en un campo limitado, un campo pequeño que solo nos va a servir para poder continuar con la técnica y realizar la apendicectomía. Una vez en cavidad debemos realizar la exploración de la región tanto visual como en forma palpatoria, tratando de identificar el apéndice vermicular. Algunos reparos, como por ejemplo seguir la bandeleta, exteriorizando el ciego hasta llegar a la base del mismo. Una vez identificado el apéndice, se realiza la identificación de su mesoapéndice con la ligadura para esqueletización del mismo. Se realiza una ligadura ya sea a nivel de la base apendicular o una ligadura escalonada para poder realizar la exéresis del mismo. Hasta ese momento la cirugía fue realizada en forma aséptica, pero al tener en contacto ya con la luz apendicular va a pasar a ser una cirugía limpia contaminada, por lo tanto se confecciona un segundo campo. Ese segundo campo va a evitar contaminar el resto de la pared. Vamos a realizar la ligadura de la base apendicular. Vamos a realizar una maniobra que se denomina mucoclasia, que se realiza con el bisturí, tratando de raspar y que no queden restos de mucosa infectada, y vamos a esterilizar esa base apendicular o muñón apendicular con una torunda de gasa con Pervinox. En esta imagen podemos ver cómo se tracciona y se presenta el apéndice para realizar su exéresis. Observamos que con una pinza de doble uso se realiza una apertura, un ojal a nivel del mesoapéndice para su posterior ligadura a nivel de la base, y también observamos que ya la base apendicular se encuentra ligada. Muchas veces sucede que en la técnica convencional podemos observar que hay compromiso de la base apendicular con respecto a la necrosis de su pared, o sea, tenemos lo que se denomina un muñón apendicular comprometido. Para evitar alguna complicación, como por ejemplo la apertura del muñón o fístula o perforación postoperatoria, lo que se realiza es una invaginación del muñón apendicular con una sutura continua o sutura en tabaco o sutura invaginante. El objetivo de esta sutura es tratar de que la base apendicular quede ciertamente escondida, evitando que en algún momento pueda llegar a comprometerse y provocar dichas complicaciones. Una vez realizada la apendicectomía y los controles de hemostasia, los controles del muñón apendicular, el secado de la cavidad, por ejemplo del fondo de saco de Douglas con gasa para evitar posibles abscesos en el fondo de saco, procedemos en la imagen, volvemos a ver lo que es la pared abdominal y el cierre de la misma o síntesis. En esta etapa vemos en la primera imagen hacia su izquierda, vemos el cierre del peritoneo parietal con un punto que es denominado punto en 8 o de guarismo, donde vamos a hacer una pasada primero en forma paralela de derecha a izquierda y luego de caudal acefálico, y el cierre con un nudo doble o triple con un hilo que puede ser un hilo absorbible o otro un irreabsorbible, por ejemplo lino. Luego procedemos al cierre del plano muscular. Si bien se ha divulsionado, el plano muscular no se ha seccionado,
pero se realizan puntos de aproximaciones musculares para evitar posteriores eventraciones. Se hacen puntos separados con hilo reabsorbible, como por ejemplo el Vicryl, y o se puede realizar también puntos en U, tratando de no ceñir mucho, no estrangular el plano muscular. En algunas ocasiones, sobre todo como habíamos explicado en las variantes posicionales del apéndice, por ejemplo en el apéndice retrocecal, debemos utilizar lo que se denomina apendicectomías atípicas. Variantes de la técnica, tenemos que tratar de liberar el ciego realizando maniobras de decolamiento de la fascia del parieto cólico derecho, fascia de Toll derecha, tratando de movilizar el ciego para poder identificar el apéndice. Muchas veces lo que podemos identificar en un principio es la base apendicular, realizando su ligadura y sección del mismo, y poder seguirlo al apéndice hacia arriba o hacia la región donde se pueda llegar a extender el mismo, tratando de ir seccionando en forma escalonada su mesoapéndice y liberando de las adherencias o de la misma fascia parietocólica derecha, lo que se denomina apendicectomías atípicas con ligadura escalonada del mesoapéndice. Actualmente contamos con la técnica laparoscópica, las cuales tienen sus ventajas propias de la laparoscopía, que son accesos mínimos, pequeñas incisiones de la pared abdominal, por lo tanto mejores resultados estéticos, mejor tolerancia al dolor, reintegro del paciente a sus actividades en forma más rápida, altas hospitalarias en forma más rápida. Otras ventajas que tiene la laparoscopía, que es poder diagnosticar algún otro tipo de enfermedades, como por ejemplo patologías ginecológicas, y a su vez ser tratadas en forma laparoscópica, lo que nos evita realizar algunas incisiones innecesarias, como antes teníamos que recurrir de una cirugía, por ejemplo, de una incisión de McBurney, teníamos que pasar a una incisión mediana, infra y a veces hasta supraumbilical en el caso de un apéndice subhepático. La laparoscopía nos permite tener un acceso y una evaluación de toda la cavidad abdominal, inclusive un lavado para lavado y aspirado, y drenar la cavidad en el caso que sea necesario. La técnica laparoscópica se describe en todas las bibliografías, y lo que va a realizar el cirujano en forma laparoscópica es reproducir lo que en un principio los cirujanos se formaban con la técnica convencional, o sea que es la identificación del apéndice, la tracción, la ligadura de su meso, la ligadura de su base, el tratamiento de su base, todos los gestos quirúrgicos que realiza el cirujano en forma convencional lo puede realizar en forma laparoscópica. Y a través del tiempo y a través de la experiencia, cada vez son menos las razones por las que el cirujano debe convertir de cirugía laparoscópica a convencional. Se dan algunos casos, pero no son la mayoría ni es muy frecuente actualmente. En esta imagen podemos observar lo que es la técnica laparoscópica, muy similar a las imágenes que vimos en la técnica convencional, que es extracción del apéndice con esterilización de su meso. Observamos cómo una pinza de tracción o Gramper intestinal lo mantiene en posición. Otra pinza en la imagen de abajo de la izquierda es un electrocauterio, un bipolar, que va seccionando y va cauterizando el mesoapéndice. En la figura del medio podemos observar la ligadura de la base apendicular con un elemento que se denomina bajanudo, ¿sí? con un nudo realizado en forma extracorpórea con un lazo. Enlazamos el apéndice, podemos ligarlo tanto en su base a nivel proximal y luego distal, y realizar la sección del apéndice con tijera, que es una tijera de uso laparoscópico. Son elementos que miden aproximadamente 5 milímetros y lo podemos utilizar a través de un trocar de 5 milímetros o un trocar de 10 milímetros con reductor. Luego realizada la apendicectomía, el apéndice se lo coloca en una bolsa de nylon que se confecciona, que se introduce a través de los trócares y se lo retira de la cavidad abdominal
con endovac o endobolsa, que es lo que se denomina en forma en inglés, para poder evitar la contaminación del acceso del trocar con los gérmenes que tiene la base apendicular. Una vez que termina la técnica, se revisa, se realiza la hemostasia, si es necesario hacer algún lavado y aspirado de cavidad o colocación de algún drenaje, y concluye la cirugía. Y los resultados estéticos y la evolución es excelente. Para concluir, es muy importante realizar un diagnóstico temprano de apendicitis aguda para evitar sus complicaciones y su desenlace fatal. Un cirujano de la FOA que hizo un gran aporte a la medicina nos decía que no se debe morir de apendicitis aguda. Muchas gracias.